Hemos tenido muy mala suerte con la presidenta de la Comisión, la von der Leyen. Es una estúpida integral, pero una estúpida integral. Mientras en Europa haya gente como von der Leyen, mientras en Europa tengamos un comisario luxemburgués de agricultura, ¿pero qué agricultura y ganadería hay en Luxemburgo? Cuéntamelo que no lo entiendo. Los ministros de agricultura de los países mediterráneos, que son los que a mi juicio deberían llevar la voz cantante, no pegan un puñetazo encima de la mesa y dicen se acabó. Noruega no tiene, Finlandia no tiene. Ahora a ver si comen de lo mío. O mejor dicho, no les importa que venga lo de fuera siendo más barato. Les da igual. Les da igual porque no tienen agricultura. Pero ¿cómo van a entender? ¿Tú has visto el panorama de ministros que tenemos? Es que no hubieran podido ser, con todos mis respetos, vamos, ni conserjes. Son gente de muy baja calidad. Es que con estos bueyes no se puede arar. Imposible. Mazal y Aguilar, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, estar aquí con nosotros en este sofá de Hablando en Plata. Me apetecía mucho tenerte porque nos conocemos de hace muchos años. Unos cuantos años. Tú me has visto crecer como profesional y todo. Como persona. Y como persona también. Que es más importante quizá todavía. Sí. Me conociste muy, muy jovencito, hace ya años, y bueno, me has visto y crecer. Te he visto crecer y estoy encantada de que estés así tan bien. Que nada, que muchísimas gracias. Un placer, de verdad que sí. Bueno, tú has sido eurodiputada de Vox en el Parlamento Europeo y has tenido un puesto muy relevante en el Parlamento Europeo, que fuiste vicepresidenta de la Comisión de Agricultura en el Parlamento Europeo. Exacto. Que es el puesto más importante en materia de agricultura que existe, ¿no? No, vamos a ver. O sea, bueno, uno de los puestos más relevantes. La Comisión de Agricultura tiene un presidente y 4 vicepresidentes. Yo era uno de los vicepresidentes. Entonces, cada uno de nosotros pertenecía a un grupo parlamentario. Y efectivamente, siempre digo que ha sido un honor y un privilegio poder estar allí defendiendo a nuestro sector primario, que realmente lo merece, porque no sabes qué gente tan extraordinaria tenemos en la agricultura y ganadería. O sea, yo los he conocido de cerca porque de lunes a jueves estaba en el Parlamento y los fines de semana, viernes y sábado, yo pateaba España para ver y hablar con ellos y ver cómo podía defenderlos, de qué mejor manera, sabiendo lógicamente los problemas que tenían. Problemas que no solamente no se han solucionado, sino que desgraciadamente yo creo que van a peor. Y cuando me preguntan qué pasa, pues pasa que no nos damos cuenta de lo importante que son. Mira, yo tenía una frase con la que siempre terminaba mis entrevistas o mis intervenciones, y es si el campo no produce, la ciudad no come. Y entonces, bueno, lo que no es de recibo es que teniendo un sector primario tan increíble como el que tenemos, tengamos un gobierno que no solamente no lo arropa, no lo mima, sino que cuando tiene que defenderlo, como tiene que defenderlo en la Unión Europea, en el Consejo o en la Comisión, pues tenemos unos políticos que no se dan cuenta de la importancia. Y por ejemplo, están como locos por apoyar acuerdos con terceros países como puede ser Mercosur, que espero que no se firme nunca. Porque de firmarse Mercosur, por ejemplo, todos los productores de cítricos dirigidos hacia los zumos se arruinarían, porque llegaría a Brasil, que es el primer productor de cítricos, pasaría igual con la carne. Es decir, ¿cómo es posible que teniendo el país más heterogéneo en la Unión Europea en cuanto a agricultura se refiere, que somos nosotros, realmente no nos damos cuenta que somos tan importantes junto con otros países que yo llamo mediterráneos? Meto a Portugal, aunque sea atlántico, pero Portugal, España, Francia, Italia, Grecia. Somos el alma mater de la agricultura y ganadería de Europa, y sin embargo están permitiendo que esos acuerdos con terceros países vayan haciendo cada vez menos importante lo nuestro y dando entrada a otros productos de otros países extracomunitarios que de ninguna manera cumplen la gran normativa que tienen que cumplir los nuestros, y me refiero a españoles y el resto de Europa, que entran con una competencia desleal brutal. Porque, mira, te pongo un ejemplo. Si tú fueses un productor de naranjas, de cítricos, y tú tienes que contratar a gente para que te recoja esas naranjas, tú estarías pagando del orden de 10, 12 euros a la hora. En Sudáfrica, que sabes que están en el polo opuesto, pagan, no llega a 40 céntimos. Con lo cual, olvídate, es imposible. Si a eso le añades, por ejemplo, que cuando entran esos cítricos, y te hago un paréntesis, en el año 21, me parece que fue, conseguimos que Sudáfrica, 22,
el tratamiento en frío de sus productos porque entraban en Europa con plagas. Y esas plagas se extienden y destrozan la producción europea, y en concreto la nuestra, que somos lógicamente los productos de cítricos más importantes que hay en Europa. Pues toda esa competencia desleal lo que hace es que se abren las puertas de nuestros mercados y es muy difícil que los nuestros puedan competir. Muy, muy difícil, porque no solamente por el coste de pagar a la gente que trabaja en el campo, sino toda la normativa tan exhaustiva que hay que cumplir. Que ellos están encantados porque eso significa que toda la cadena alimentaria es la mejor del mundo. Y es verdad. Pero claro, cubrir y cumplir todas esas normativas cuesta dinero y son inversiones que otros productos que vienen extracomunitarios no lo hacen, con lo cual llega el momento en que es imposible poder competir con ellos. Mira, yo siempre a mis hijas, ya sabes que tengo 5 nietos, les digo, primero, producto español, sin lugar a ninguna duda. Segundo, y como mal menor, producto europeo. Tercero, nada, porque no sabes lo que estás dando de comer a tus hijos. Vienen con unos pesticidas, unos plaguicidas, que están prohibidos en Europa desde hace 20, 30, 40 años. Y los usan. Y tú te lo comes. Pero ¿quiénes son los que están a favor de perjudicar al producto, por ejemplo, español? ¿Quiénes son los que quieren perjudicar cuando eso al me lo producto preguntan español? mis alumnos en la uni, yo les digo que en esos acuerdos con terceros países la agricultura es la moneda de cambio, es el eslabón más débil, porque en esos acuerdos hay otras cosas. Están las farmacéuticas, las tecnológicas, están las fabricantes de maquinaria, es decir, ellos sí que hacen un negocio, pero esos otros países que están, digamos, por debajo en lo económico y en lo social, por debajo de los países europeos, solo pueden competir con la agricultura. Esa es la razón por la que se le deja entrar a esa agricultura en esas condiciones, porque por el otro lado sí que hacen un negocio que lógicamente les interesa. Pero ¿quiénes pagan el pato? Los nuestros. Y cuando hablo de los nuestros, hablo en primer lugar de los españoles, lógicamente, y en segundo lugar de los europeos. Entonces, por eso existe el problemón que existe con esos acuerdos de terceros países. Mira, en la legislatura en la que yo estuve, que fue la anterior, la propia Comisión, la Comisión Europea, a uno de sus organismos le pidió que hiciera un estudio para ver qué pasaba con el Pacto Verde, con las estrategias de la granja a la mesa, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? El resultado fue tan demoledor, insisto, un organismo perteneciente a la Comisión, o sea, de ellos mismos, el JRC. Ese informe fue tan demoledor, lo terminaron en enero del 2021. ¿Sabes cuándo se hizo público? ¿Cuándo lo conocimos nosotros? En agosto. Lo metieron en un cajón porque no interesaba. Era demoledor, no lo siguiente. Digamos, 3 de las cosas peores que ese informe puso encima de la mesa. Uno, que los costes operacionales de los agricultores y ganaderos subirían hasta la estratosfera. 2, que los ingresos que iban a tener cada vez serían más bajos. Y 3, y fue el caballo de batalla que yo tuve en esa legislatura, digamos, la competencia desleal con esos acuerdos con terceros países. Que es mira, cuando tú hablas con los agricultores y ganaderos españoles, pero me pasa igual, he visitado otros países europeos, te dicen todos lo mismo. Señora, no estamos en desacuerdo ni en contra del comercio global. Lo que sí estamos es en contra de que nosotros seamos ciudadanos de segunda categoría en comparación con lo que viene de fuera. Ellos te recuerdan que cuando se crea la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, y aún ahora, el derecho preferencial sigue existiendo, pero no se utiliza. Y ese derecho preferencial justamente es lo que indica la palabra. Tienen preferencia para vender sus productos en los países que conforman la Unión Europea. Pero ahora lo preferente no es lo propio, sino lo ajeno. Con lo cual, claro, están en una situación muy complicada. Y además al agricultor europeo se le imponen una serie de restricciones de que tiene que cumplir, de normativas y tal, y al agricultor marroquí no. No, claro, no. Y no solamente eso. Y es lo que dices, que a lo mejor te estás comiendo basura, pero escúchame, que no sabes de dónde viene. Y ya estás mencionando Marruecos. Es que con Marruecos hay otra cosa todavía peor. Y es que este país debería estar pagando unas tasas aduaneras que cuando yo recopilé la información, estamos hablando del año 2022, eran como casi 60 millones de euros lo que habían dejado de pagar. Porque quieren irse al resto de Europa y tienen que atravesar España, no les queda otra. Entonces hay que pagar. No pagan porque el gobierno español mira para otro lado. ¿Y cómo se hace eso?
¿Cómo se hace eso? Pues ¿cómo está haciendo? ¿Por qué están dejando pasar las fronteras los productos, ya no solamente marroquíes, sino los egipcios? O sea, pasa un camión, por Tiene ejemplo, que pagar tasas aduaneras y no las paga. O sea, vamos a ver. Viene de Marruecos. Ya. Va, pues no sé cómo van en un ferry hasta la península o cómo vayan. Luego un camión hasta Bélgica, por ejemplo. Ya. Y cuando pasa la frontera con Francia... En Francia no lo sé, pero en España no las pagan. Y cuando está, ¿Pero a dónde ver, la tendría que pagar? ¿En tendría una que pagar- aduana? tendría que pagar al gobierno español esas tasas ¿Pero aduaneras. en qué aduana? Cuando llega a la península o cuando llega a Ceuta, por ejemplo, ahí hay una frontera cuando entra que... en territorio español. Ahí hay una aduana que tiene que pagar algo. Y no lo paga. Y los funcionarios hacen la vista gorda. Lo que viene de Marruecos no paga tasas aduaneras. Hay una Por lo orden menos, extraoficial. No lo sé, por lo menos en el año 2022. Yo te digo que la cifra que yo conseguí averiguar estaba en esas cantidades que te estoy diciendo. Pero vamos a ver, pues si lo estás viendo. ¿Pero y qué clase? ¿Y entonces por qué? Tú sabes, ¿Por qué? escúchame, tú sabes que hay préstamos de dinero español que se da a Marruecos para hacer de Marruecos, digamos, un pasillo verde cuando realmente se está eliminando o se está reduciendo los apoyos que pueden tener en la PAC diferentes sectores. Por ejemplo, en mi legislatura, cuando tocó hacer digamos, la renovación de los presupuestos, ¿vale? Cada país presenta un plan estratégico. O sea, la PAC es como un paraguas y cada país, lógicamente, nosotros no tenemos nada que ver con Noruega, ni con Finlandia, ni con Alemania. Presenta dentro de esa PAC, de ese paraguas, un plan estratégico. Lo lógico hubiera sido que el señor Planas, el malhadado señor Planas, se hubiera sentado con todas las asociaciones agrarias, ASAJA, la COAG, UPA, Unión de Uniones y con las cooperativas, para que ellos, que son agricultores, les dijera, tenemos este problema, este otro, y él, como ministro del Gobierno del Reino de España, hubiera podido plasmar en ese plan estratégico los problemas y las necesidades del campo español. No se sentó con ninguno. Eso sí, fue de los 7 primeros planes estratégicos que presentó. Tenía prisa. Es cordobés, el señor Planas. A Saja Córdoba le declaró persona non grata porque en ese plan estratégico redujo 500 millones de euros los apoyos de la PAC en Andalucía. Y es cordobés. Y así todo. Mira, cuando España tuvo al semestre del Consejo, que justo nos tocó en la legislatura anterior, yo he tenido que escuchar al ministro Álvarez decir que había que firmar a toda velocidad en Mercosur bajo el semestre de la presidencia española porque había que apoyar a un gobierno hermano como era el de Lula da Silva. Como yo le contesté, o sea, comunista. Señor ministro, usted no tiene ni la más remota idea. Debería usted despedir a todo su gabinete porque no le han dado la información adecuada. Usted no sabe los problemas que puede tener el campo español si ese acuerdo con Mercosur se firma. ¿Qué pasa? Usted apoya a un gobierno hermano comunista pero se olvida de sus agricultores y ganaderos. ¿Pero usted de qué va? ¿Y qué te contestaba? Nada. No contestan. Cuando hay cosas que no les interesan, no contestan. Pero, ¿por qué ese afán de, por ejemplo, aprobar el acuerdo de Mercosur, de favorecer a Marruecos, en contra de los intereses de los agricultores españoles? Habría que preguntarle al señor Sánchez por qué hace eso. Con Marruecos, no sé, a lo mejor algo tiene que ver Pegasus. No lo sé. Espero que en algún momento algo pase y sepamos por qué ahora mismo se está... Hombre, pero no solamente con la agricultura, por favor, no hace tanto, cuando salís, yo creo que lo publicasteis vosotros, dinero que se le daba a la gendarmería real marroquí para comprar herramientas, comprar coches, comprar tal, cuando los nuestros no tenían ni los chalecos y se lo tenían que pagar ellos. Por favor. O sea, ¿tú crees que hay intereses económicos? Sin duda. Mira... O sea, que Mira, miembros del gobierno tienen intereses económicos en países terceros. Escúchame, el ministro Planas fue diplomático en Marruecos. A mí me dicen que estaba deseando y está deseando dejar el Ministerio de Agricultura y volverse diplomático a Marruecos. No, me lo dicen. Lógicamente no tengo tal, pero sí. Pero Egipto pasa igual. O sea, tú sabes que el mayor productor de ajos de Europa son las Pedroñeras, en Cuenca. Sabes que yo soy de Cuenca. Pues ahora mismo tenemos un problema con los ajos con Egipto. Porque entran de la misma manera. Pero como entra... Mira, yo he tenido que escuchar, claro, empecé a reír, que es que, aguanta, nuestros
nuestras vacas, con sus flatulencias, provocaban CO2 a la atmósfera. Vale. Y de repente le dije a uno de la comisión, ya, eso está muy bien, que no es así. O sea, que cuando vienen las reses de Nueva Zelanda, 25.000 kilómetros por barco, por avión, eso no provoca CO2. Pero las flatulencias de nuestras vacas sí. ¿Pero qué me están ustedes contando? ¿Se creen que somos idiotas o cómo es eso? Rodri, tú no te puedes imaginar las cosas que se dicen en una comisión. Los propios eurodiputados, que hay algunos que vienen, claro, de otros partidos políticos, de otros grupos parlamentarios. Yo me acuerdo que la primera discusión que tuve con un alemán, que venía de los Verdes, y yo estaba hablando y solo hablaban de sostenibilidad, ecologismo, tal, y yo le dije, perdone, o sea, cuando acaba de hablar, pedí, ¿de verdad es usted agricultor? Porque él alardeaba. Digo, pues debe ser usted rico de familia. Digo, hombre, digo, mire usted, yo soy economista. En un negocio, la palabra que la primera se llama rentabilidad. Porque si un negocio no es rentable, no es sostenible y hay que cerrar. Por eso digo que debe ser usted rico de familia. Porque si a usted no le importa la rentabilidad y solo le preocupa la sostenibilidad y la ecología de salón, debe ser usted, pero vamos, de tener muchos posibles, porque de lo contrario no entiendo cómo puede usted sacar adelante sus explotaciones. Cuando hablas así, y yo vengo de la empresa privada, y tú lo sabes, yo he estado trabajando 38 años en multinacionales, y realmente hablas de esa manera, hay gente que lo entiende, porque proviene también del mundo empresarial, pero hay otra gente que te mira como diciendo, ¿y esta? Claro. Pero de esas cosas, bueno, perdona, se metieron con la carne, no sé qué, había que yo, pues eso, un irlandés también muy peculiar. Y le dije, mire, ¿no le gusta la carne? No la coma. Digo, pero usted sabía que el género humano, nosotros, el hombre, el individuo, caminamos con las piernas, que no a cuatro patas, porque ha evolucionado por la proteína animal. ¿Qué pasa? ¿Que usted quiere volver a caminar en cuatro patas? Pues vuelva usted, pero los demás no. Pues es que tienes de esa gente tan extraña, ¿sabes? Muy extraña. Pero sí, muy extraña. Y a mí, en el Parlamento Europeo hay gente muy extraña. Muy extraña. Te lo digo yo, muy extraña. Bueno, ¿y cómo van vestidos? ¿Tú sabes que los sugieres van con frac? Los sugieres del Parlamento, de la plenaria, que es una gente educadísima, que habla varios idiomas además, van con frac. Y resulta que esta gente, que te estoy hablando, iba, o sea, con cangrejeras, con pantalones, con bermudas, con camisetas sin mangas, o sea, vergonzoso. Aunque solo sea por respeto, vergonzoso. No, tremendo, tremendo. O sea, yo de verdad he vivido momentos muy curiosos y yo digo, por favor, es que no. A mí lo que me da miedo es a lo que estábamos hablando ahora, que los gobernantes realmente no trabajen por el bien de los ciudadanos, sino por su propio beneficio económico. Mira, O sea, porque claro, o sea, si en el caso de los políticos españoles, que no sé el caso de otros políticos europeos, que seguramente pasará 3/4 de lo mismo, pero si en el caso de los políticos españoles están trabajando para enriquecerse ellos mismos a través de acuerdos con países terceros, que si Planas con Marruecos, que si el Álvarez con el Mercosur, que si Sánchez con Marruecos, que si no sé qué, y están perjudicando de esa forma la economía española y los trabajadores españoles, a mí es que me da miedo. O sea, me da miedo porque a veces lo piensas, ¿no? Que dices, es que el gobierno está perjudicando a España. Pero es que, claro, cuando hablamos con gente como tú, que tú hablas con conocimiento de causa, has estado en la política, conoces a los políticos, sabes de lo que hablas, y claro, que me digas con ese convencimiento. No, te digo, vamos a ver. Lo que acojona. Lo que yo he vivido, lo que yo he vivido. Estamos en manos de psicópatas. A ver, mira, en ese semestre de la presidencia española, yo me las he tenido tiesas con 3 ministros, que he tenido discusiones. Con Álvarez, que te lo acabo de contar. Por cierto, cuando terminó su speech, se puso en la puerta a despedirnos a todos. Y yo creo que él pensaba que no le iba a pasar delante. Entonces yo me paré delante, pues esto es muy bajito. Y le dije, ministro, es evidente que no estamos de acuerdo, ni lo estaremos nunca, pero en cualquier caso se agradece su visita. Y me dice, bueno, es que a eso se le llama democracia. Y le digo, ¿democracia? La de usted, con los comunistas de Brasil. Que tenga usted un buen día, ministro. Y me fui. Con Planas,
ministro que en 5 años que yo he estado allí le he visto 3 veces. Siendo el ministro de Agricultura y tú la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura. 3 veces. 3 veces. En ese semestre que teníamos la presidencia del Consejo, nos reúne. Yo me acuerdo que cuando suelta un speech y el primero que hace una pregunta es José Ignacio Zoido, Partido Popular, que estaba en la comisión también de Agricultura. Tengo una magnífica relación con él y la verdad es que ahora te contaré porque, bueno. Y no le contesta y entonces se marcha. Zoido se levanta y se va. Y la segunda que pregunta soy yo. Entonces yo le digo, señor ministro, me encantaría que me respondiera a estos problemas. Yo llevaba una listita de 4 o 5 problemas importantes. Y el tío me contesta y me dice, señora eurodiputada, ahora mismo llevo el sombrero de la presidencia del Consejo de Europa. No le voy a contestar porque esos son problemas de España y ahora mismo estamos hablando de Europa. Así que hágase miembro del Congreso en España y ya le contesto allí. Y le digo, disculpe. Digo, es usted un impresentable. O sea, España no es Europa. Me está usted diciendo, ¿no? Digo, pero ¿usted quién se cree que es? Que viene aquí a decirme que no puede contestarme como ministro de Agricultura. Tal. Bueno, ese es el tono de voz que tengo, tela marinera. Y entonces, bueno, pues, claro, te dan ganas de bajar agarrarle de la pechera y darle 2 bofetadas. Porque ¿cómo es posible que un ministro del Reino de España, ministro de Agricultura, te diga que no te puede contestar a los problemas que tiene su nación, sus agricultores y ganaderos, porque tiene en ese momento el sombrero de la presidencia del Consejo de Europa? Ya, pero es que España es Europa. Y la tercera enganchada, yo he estado también en la Subcomisión de Seguridad y Defensa y estaba en la delegación de la OTAN. Octubre 23, sesión de la OTAN en Madrid, en el hotel el que está cerca en Capitán Haya, el que está cerca de Plaza Castilla. ¿Es Amelia Castilla? Sí, vale, Amelia Castilla, sí, Amelia Capitán Haya. Vale, sí, que ahora pues, se llama poeta. Bueno, como se llame. Joan Maragall. Vale, yo iba a esa representando al Parlamento Europeo, o sea, no a mi grupo parlamentario, no a mi partido político, al Parlamento Europeo, como miembro de la Subcomisión de Seguridad y Defensa y miembro de la delegación de la OTAN. Y llega la ministra Robles y dice que están en disposición de decir que en el año 29 ya podremos tener el 2,5 de inversión en defensa del Producto Interior Bruto. Y yo pido la palabra y le digo, señora ministro, ¿cómo me alegra escucharla? Digo, pero una pregunta, estamos en el 2023, usted habla del 2029, son 6 años, significa que no importa quién gobierne, que pueden no ser ustedes, le dije, ¿han llegado ustedes a un acuerdo con el resto de partidos políticos para que cuando llegue ese momento realmente esa inversión se haga? ¿A ti te contestó? Pues a mí tampoco. Y termina la sesión y yo salgo. Y en ese momento la veo hablando con uno de nuestros diputados, el teniente general Manuel Mestre. Y entonces me acerco a saludar a Manolo, porque hacía tiempo que no le veía, y voy a saludar al ministro. Extiendo la mano y no me la da. Y me empieza a gritar. ¿Cómo se te ocurre, tuteándome, hablar de esa manera y hacer esas preguntas? Aquí se viene a defender a España. Le pegué un corte y le dije, óigame, a mí no me hable usted en ese tono. Y me habla usted de usted, porque usted y yo no hemos desayunado juntas nunca. Pero usted, ¿quién se ha creído para hablarme de esa manera? Mire, yo soy nieta, bisnieta, tatarnieta de militar. Pero a mí me va usted a dar lecciones. Pero si son ustedes los que se quieren quitar el Ministerio de Defensa, odian a los militares, y me está usted intentando dar una lección. Bueno, le solté una ordinariedad y me fui. Es que con estos bueyes no se puede arar. Imposible. Yo siempre digo, nuestras Fuerzas Armadas y nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están dirigidos por 2 personajillos que odian a las Fuerzas Armadas y odian a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si no, no se entiende que se comporten así. Y el Planas, pues bueno, pues ya lo ves. Quiero decirte que no tienes más que preguntar a los representantes de las asociaciones agrarias y ganaderas, no importa el matiz político que tenga. Verás lo contentos que están con este señor. ¿Cuál crees que Dime. es el mayor problema que tiene ahora mismo Europa? ¿O que atraviesa Europa? ¿En qué escenario? A nivel social, económico, no sé. ¿Cuál crees? Porque es que al final se entrelazan. Escúchame, en el escenario, y con esto rematamos lo de agricultura, en el escenario que yo he conocido en estos 5 años, hemos tenido muy mala suerte con la presidenta de la Comisión, la von der Leyen. Es una estúpida integral. Pero una estúpida integral.
parece que reaccionó un poco cuando un lobo se comía a su pony. Porque mientras tanto, ecologista, verde, apoyando el pacto verde del señor Timmermans, que ha sido lo peor que hemos tenido como vicepresidente en la comisión. Bueno, le encantaba que le llamaran Mr. Green Deal. Él es el que pone. Y la presidenta, que es del Partido Popular Europeo, no se le opone en absoluto. Cuando Timmermans se va porque pretende ser ministro o presidente de su gobierno y luego falla, menos mal, que también tuvo una enganchada con el Primorosa, esta tipa se reviste como de vamos a apoyar, bueno, entre otras cosas porque te acordarás, son los agricultores alemanes los que empiezan a montar el pollo con los tractores y a partir de ahí, claro, alemanes, y esta estaba pendiente de quería volver a ser presidente de la comisión, que lo ha conseguido, y entonces empieza, ¿sabes? Bueno, hay que apoyarles, no sé qué, no sé cuánto, y yo lo dije, es un lobo disfrazado de cordero, y en cuanto consiga su propósito, ha vuelto a sus lares otra vez, al ecologismo de salón, a apoyar lo verde, tal. Bueno, ¿sabes lo que acaba de hacer? A ver, seguro que la gente se va a quedar un poco estupefacta con... La PAC era como una bolsa común para pagar esa política agraria común. Y dentro de lo que es el marco financiero plurianual tenía una bolsa con todo ese dinero, que empezó siendo muchísimo dinero, ahora me parece que era un 20 y tantos % del presupuesto anual que tiene la Unión Europea. Pues ahora solo se les ha ocurrido una ideica de meter en una bolsa común todo lo habido y por haber, y hay un totum revolutum donde está la PAC, pero también está el gasto de defensa. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Con lo cual, o sea, mariquita el último, sálvese quien pueda. Con lo cual, que a lo mejor no queda dinero para... Claro. Y entonces, claro, ¿qué han pasado? Pues están los gobiernos que defienden lo suyo, están presionando para que la PAC tenga su bolsa como la ha tenido siempre. El nuestro no sé. Si no, o medio pensionista. Bueno, quiero decirte que el problema que tenemos en Europa ahora mismo es que los ministros de Agricultura de los países mediterráneos, que son los que a mi juicio deberían llevar la voz cantante, no pegan un puñetazo encima de la mesa y dicen, se acabó. Noruega no tiene, Finlandia no tiene. Vamos a ver si comen de lo mío. O mejor dicho, no les importa que venga lo de fuera siendo más barato, les da igual. Les da igual porque no tienen agricultura. Entonces, unos países que no tienen agricultura no pueden tener la misma, digamos, capacidad de tomar decisiones de los que estamos defendiendo, que somos nosotros los que damos de comer a Europa y mucho más. Entonces, insisto, te digo, yo, si fuera ministro de Agricultura, vamos, lo primero que haría sería ir a ver al ministro italiano de Agricultura. Por cierto, que es un nieto de la actriz Gennaro Lollobrigida. Sí, un señor estupendo, guapísimo, que además está haciendo una labor extraordinaria, es del equipo de Giorgia Meloni. Pero claro, y con la francesa, naturalmente. ¿Por qué? Porque ellos saben defender lo suyo. Meloni lo está haciendo muy bien con el tema de la agricultura, pero los franceses también. Mira, los franceses tienen 2 asociaciones grandes de agricultura y cuando se unen, el gobierno tiembla. Y los nuestros, como somos tan sumamente independientes y tan sumamente peculiares, pues yo siempre les decía a mis agricultores nuestros, miren, yo les aprecio un montón, pero me van a permitir que les regañe. ¿Ustedes conocen lo que significa la unión hace la fuerza? Mientras ustedes no se unan, el gobierno va a estar encantado de la vida porque cada uno de ustedes va por un lado, el gobierno hará lo que le dé la gana. Pero si ustedes hicieran lo de los franceses, otro gallo cantaría. Mientras en Europa haya gente como von der Leyen, mientras en Europa tengamos un comisario luxemburgués de agricultura. ¿Pero qué agricultura y ganadería hay en Luxemburgo? Cuéntamelo que no lo entiendo. El anterior era polaco y fue peor todavía. Yo lo que no entiendo es lo que tú estás diciendo. Vamos a ver, Europa, el origen de Europa está en el sur de Europa. Yo, para empezar, lo que no entiendo es que la capital de la Unión Europea esté en Bélgica. ¿Tú sabes por qué, no? O sea, es que no lo entiendo. O sea, la capital de Europa, en todo caso, es Roma. No es Bruselas. Pero tú sabes por qué no es un país. Espera, que no es un país del norte. O sea, la cuna de Europa es el sur de Europa, que es lo que está en el Mediterráneo. Pero no un país escúchame. No Flandes. No, pero escucha que esto todavía es todavía mucho más. A ver, cuando empiezan a unirse los países en la Comunidad Económica Europea, los primeros 8 que hay, intentan. La idea era que cada 4 años la capitalidad fuera cambiando de país. Ya, vale. Y entonces, ¿cómo empiezan? Por orden alfabético. Y el primer país es Belgium. Y ahí se queda. Claro, los franceses luego dicen,
Tururú quiere una parte en Francia, pero ahí no es que se elija, se elige porque por orden alfabético el país era no Alemania, que es Deutschland, es que es Belgium. Entonces se empieza así. Luego se dan cuenta que es imposible y que no es factible. Pero desgraciadamente la razón por la que es Bélgica no es más que la que te acabo de decir. ¿Cómo lo ves? No, es... Tremendo. Es como todo, es como no sé. Es un país fallido. Si no estuviera, si no estuviera el Parlamento, no estuviera la Comisión, ese país estaría, vamos, no sé dónde estaría. Divididos y ahora invadidos de inmigración, que vamos a hablar ahora de eso, porque estuve yo hace poco en el aeropuerto de Bruselas y eso es que nos quejamos de España. No me lo cuentes. Bueno, hay barrios en los que no, ya te dicen que ni se te ocurra ir. Sí. O sea, africanos a punta pala en el aeropuerto, ¿eh? Sí. Pero a punta pala, o sea, que digo, nos cojamos de España, vamos, nos tenemos que dar con un canto de los dientes, ¿sabes? Sí, cuando me dice el refrán, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Pues eso, sí. Que, claro, ahora, introduciendo el tema de la inmigración, te preguntaba antes, ¿qué problema crees que es el más grave que tiene Europa? Está el tema migratorio, está el tema económico que me hablabas antes relacionado con la agricultura. Dependemos mucho de gobiernos extranjeros también. Estados Unidos está por ahí. Yo no veo que Europa sea realmente independiente. A Europa, ¿sabes? Vamos a ver. Para empezar, España en Europa pinta poco. Energéticamente tampoco. Sí, España es para echarla de tomar aparte. Pero sí. O sea, ¿tú qué problema ves? O sea, que digas, podemos colapsar de aquí a 30 años, ¿sabes? A ver, por partes. Yo creo que España ha perdido dos oportunidades importantes. Uno es ser lo que fuimos en su momento en el sector primario. Mira, para que te hagas una idea, cuando España entra en el año 86 en la Comunidad Económica Europea, en el Producto Interior Bruto, el porcentaje que tenía de importancia el sector primario era como de un 20%. Estoy hablando de memoria, ¿vale? Ahora no llega ni al 2 y pico. Cuando yo a mis alumnos me preguntan muchas veces, hablamos de agricultura, yo siempre les digo, mira chicos, España, no solo España, Tierra de Campos, que es una parte pequeña de Valladolid, en su momento fue uno de los grandes graneros del Imperio Romano. No fue el único, ¿eh? Había más graneros, el Imperio Romano era muy grande, estaba Oriente, Occidente, pero ojo, imagínate, si hubiéramos seguido siendo productores de cereales, nosotros hubiéramos sido el granero de Europa. Te cuento que cuando empieza la guerra con Ucrania, claro, el cereal que se queda sin grano. Tú no sabes las llamadas de angustia de nuestros ganaderos españoles, pero también europeos, porque les quedaba claro, no toda la ganadería es extensiva. Y aunque siendo extensiva, si no llueve no hay pastos, con lo cual les tienes que dar grano. Tuvimos una llamada de auxilio y hubo 3 países que nos atendieron, Estados Unidos, Canadá y Brasil. Ojo, los organismos genéticamente modificados, los OGMs, están prohibidos en Europa. Pero era o tenerlos o nuestra ganadería se moría. Y hubo que hacer así y decir, por favor, claro, que era la única manera. O sea, yo tenía ganaderos que me llamaban y me decían, señora, 2 semanas me quedan no más. ¿Qué hago? Matar a los animales. Bueno, ese tema se solucionó, pero vuelvo a repetir, si hubiéramos sido nosotros el granero de Europa, no hubiéramos tenido el problema de Ucrania. Pero es que cuando nosotros entramos en el año 86, nos hicieron recortar en 2 cosas, en agricultura y en pesca. Tú sabes que cuando nosotros entramos en el 86 en la Comunidad Económica Europea, nuestra flota pesquera le llamaban la otra armada invencible. Más de 30.000 barcos de altura, de bajura, de arrastre. Hoy estamos en 8.000 y pico y somos la segunda potencia detrás de Noruega. 30.000 barcos, Rodri. La otra armada invencible. Y se nos cortaron las alas en la pesca y en la agricultura. ¿Por qué se hizo eso? Lo hablaba yo con otro invitado aquí, ya no me acuerdo cuál, que hablábamos de cuando entramos en la Comunidad Económica Europea con Felipe González en los años 80, en el 86. En el 86 nos desindustrializan también, obligan a que España... Y dicen que es porque no querían que nosotros hiciéramos competencia a Francia, Alemania, que fuéramos superiores económicamente a algunos países del norte de Europa, porque España perfectamente podría ser superior económicamente que Francia y que Alemania. A ver, eso porque solamente en extensión geográfica... Eso significa no tener
buenos negociadores ni buenos gobernantes, y por eso nos cortaron las alas en las dos escenarios que yo conozco. Pero bueno, ¿qué pasó también con la OTAN de entrada, no? Claro, es que siempre hemos entrado por la puerta de atrás en lugar de por la puerta principal. ¿Pero por qué? Porque no saben hacer mejor las cosas. O sea, ¿por qué España no tiene un gran ejército? ¿Por qué España, siendo una península, no tiene una gran armada? ¿Por qué España somos parece que somos la basura de Europa? No, pero escúchame. ¿Por qué? Escúchame. Por nuestros gobernantes. Vamos a ver, ¿Por qué? vamos a ver. Lo único que hace es echar un poquito la vista atrás. Porque cuando muere Franco, que yo sepa, éramos la 8ª potencia industrial del mundo. Ya, pero y en materia de defensa teníamos unas cuantas... tú eres muy niño, pero muy jovencito, pero Torrejón era una base conjunta hispano-norteamericana, como sigue siendo Rota, era Morón, que teníamos unas cuantas. Lo que pasa es que cuando entran los gobiernos de izquierdas, da la sensación que le tienen repelús a lo que es los ejércitos. Y en lugar de potenciarlo, mira, te abro otro paréntesis. Estando yo en la Subcomisión de Seguridad y Defensa, yo presenté un día no una iniciativa, simplemente era un poco de información de cómo estaban nuestros militares en relación a militares prácticamente del mismo nivel de Portugal, Francia, Alemania, Italia, Grecia no, 5. En retribuciones me refiero, ¿no? Un soldado, o sea, yo creo que fue un soldado, sargento, un teniente, un coronel, que allí un major, que ellos les llaman, son tenientes coroneles, bueno, hice 4 o 5 tal. Los nuestros, los de abajo del todo. Ojo, cuando van a las fuerzas conjuntas y con la OTAN, se juegan la vida igual que los demás, pero ellos están en peores condiciones. En peores condiciones. Hoy he subido un comentario a X. Están faltos de gente que entre en las academias. Y he dicho, ¿les extraña? O sea, tenemos el ejército, las Fuerzas Armadas extraordinarias, pero remuneradas muy por debajo de lo que están remuneradas otros países más o menos del mismo estilo. Y luego, y he comentado, y un gobierno que se ha querido cargar el Ministerio de Defensa. Entonces, ¿cómo vas a pedir a un chaval joven que quiera ser militar por vocación si resulta que un oficial está ganando 2.000 euros? Disculpa. No tiene sentido. Pero pasa igual con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Todo lo que está... O sea, ¿por qué el señorito Marlaska de repente hace desaparecer esa fuerza especial que era contra el narcotráfico? OCON me parece que se llama. Y de repente lo hace desaparecer. ¿Por qué? Pues porque no interesa. Lo estás viendo. O sea, es una lucha continua en contra de la Guardia Civil. Si se quieren cargar al responsable de la UCO... ¿Por qué? Pues porque... Bueno, porque no interesa, porque tienen otras historias por ahí que no interesa que salgan. Si no, ¿por qué? De corruptelas. O sea, Marlaska odia a la Guardia Civil. Sinceramente, la odia. Como Margarita Robles, que va a ver, odia a las Fuerzas Armadas. Es que es increíble, pero es así. Es así. ¿Y por qué no nos enteramos? Porque esta gente es muy disciplinada. Y no sale la mitad de las cosas que pueden, se guardan las cosas, porque son militares. Pero es una verdadera vergüenza. O sea, ¿cómo es posible? Y todo empezó... Los generales tienen que estar hasta aquí, Y ¿no? todo empezó, ¿te acuerdas, no? Con un señor que se llama Zapatero, que es un ser inmundo, no se levanta al paso de la bandera norteamericana. Ahora mismo es Marruecos quien tiene mucha más, digamos, preeminencia con los Estados Unidos que España. Pero yo lo entiendo. O sea, Estados Unidos, ¿tú te vas a fiar de esta gente? ¿Tú te vas a fiar de un presidente de gobierno que tenemos que hace y dice las cosas que... No. ¿Perdona? Y a mí lo que me preocupa también es que tengamos otro enemigo un poco más abajo que se llama Israel. Yo tengo amigos israelitas. Sí, yo también. Pero vamos a ver, ¿sabes? Yo siempre, todos los días, le ruego al Señor, y eso que soy católica mala practicante, que por favor, en algún momento suelten lo que llevaba Pegasus. Y que sepamos de una puñetera vez qué es lo que está pasando. A mí me sorprende que con los desplantes que ha hecho este tipo, a un señor que se llama Netanyahu, que, ojo con él, realmente, yo creo que tiene problemas mucho más gordos, pero en un momento determinado no conoce.
Este gobierno no conoce a los israelitas, no tiene ni la más remota idea de qué es lo que están haciendo y metiéndose con ellos. Por eso estoy deseando que realmente este diga, ahora es el momento. Hombre, O sea, imagínate. a mí me preocupa que tengamos, o sea, no solamente tenemos como contrincante a Marruecos, ojo, poco de fiar, muy poco de fiar, sino que me preocupa que realmente, insisto, esté Israel y nosotros. Y tenemos un problema. Yo creo que lo ven como algo temporal. O sea, que es un gobierno temporal que al final va a caer y que España no es. Pero es que me encantaría. Y que España no es. Pero escúchame, no, afortunadamente. Pero me encantaría que, hombre, un empujoncito no vendría mal. No sé cómo explicarte. ¡Hala! Acelerando un poquito. No, claro, lo que tú dices de cuidado con Israel, pues es que el Mossad, que es el servicio de inteligencia, es uno de los servicios de inteligencia. Uno de los que tienen, pero el Mossad, que es el más conocido, está considerado el mejor servicio de inteligencia del mundo por encima de la CIA, y que yo recuerdo en los años 60 y 70 que se iban a cazar nazis a Sudamérica y los traían secuestrados a Jerusalén. Pero no, tú no te Increíble eso. Escucha. Yo recuerdo perfectamente el atentado contra Olímpicos. Bueno, recuerdo, yo no había nacido, pero lo he visto. No, escucha. Los Juegos Olímpicos en Múnich, sí. Cuando me parece que era Hezbollah, mata a algunos olímpicos israelitas, el Mossad los va persiguiendo uno a uno y acabó con todos. Sí, sí. Pero con todos, en el tiempo. Es decir que... Lo que hicieron hace poco con lo de los buscas, que les pusieron bombas en los buscas, eso fue una operación que asombró al mundo entero, porque llevaban meses preparando eso. Y sin embargo, qué curioso que con todos esos sistemas, a mí esa pregunta que yo creo que se habrá hecho todo el mundo, ¿cómo es posible que pudieran los de Hamás acercarse a los kibbutz y hacer las tropelías y las salvajadas que hicieron? A mí te sorprende. Sí, te sorprende. Sí, eso es una incógnita. Dicen que fue un fallo de inteligencia, no lo sé. Nadie lo sabrá. Yo creo que no lo sabe eso ni... No, sí, que lo saben, claro que lo saben. Lo que pasa es que no lo harán público, es evidente. Claro, lo primero es arreglar la situación y luego ya caerán las cabezas que tendrán que caer. Tendrán que depurar responsabilidades. Pero volviendo a España. Sí, volviendo a España. A ver, económicamente hablando. O sea, te preguntaba antes, ¿cuál es el mayor problema? Estábamos hablando de varios, pero... A ver, la falta de confianza en el sistema que tenemos. ¿Cómo tú vas a pedir a inversores extranjeros que vengan a España a invertir su dinero si realmente se les trata como si fueran criminales? ¿Por qué ahora mismo está Portugal en alza o Irlanda? Pues porque cuando van a invertir a esos países, el sistema impositivo es muy bajo. Eso genera riqueza, genera abundancia, genera puestos de trabajo, y esos países saben perfectamente que a menores impuestos, más productividad. Y las empresas lo que quieren es hacer crecer su negocio, contratan a gente, pagan buenos salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta gente no lo entiende. No lo entiende. Está haciendo justo todo lo contrario. Asfixia a los pequeños empresarios, a los medianos, a los grandes. Mira lo que tiene contra los autónomos. Pero se han dado un golpe esta gente. No entienden. Pero claro, ¿cómo van a entender? ¿Tú has visto el panorama de ministros que tenemos? Es que no hubieran podido ser, con todos mis respetos, ni conserjes. Son gente de muy baja calidad. Pero muy baja calidad. Mira los comentarios que ha hecho Álvarez con el tema de México. Disculpa. Bueno. Escribí yo otro día un artículo. Lo leí. Pero escúchame, es que, o sea, la indigencia moral e intelectual de este personajillo es tremendo. Tremendo. El pasado colonial de España. Disculpa, pero señor, pero si España nunca tuvo colonias. Claro, que no fue un imperio colonial. Teníamos, escúchame, provincias de ultramar. Claro. Por eso te digo que la indigencia intelectual que tiene esta gente es tremenda. Es de verdad, es de vergüenza, pero de vergüenza. Sí. Entonces, bueno, a tenor de eso, y este es el ministro de Asuntos Exteriores, quiero decir que mira lo que hay por ahí. O sea, mira lo que hay por ahí. O sea, una señora que lleva Hacienda, que lleva Economía, que hizo polvo la economía en Andalucía y como premio la ponen de ministro. O sea, es que es despacharse a llorar. Entonces, tú me preguntas,
¿Qué le pasa? Pues claro, si no hay inversión extranjera, es que claro, tú tienes dinero, vas a invertir y te cortan por los pies, porque llega un momento en que no puedes. ¿Por qué los salarios son tan bajos? Pero si los están inflando a impuestos, lógicamente. Mira, yo cuando tengo que explicarle esto a mis alumnos, si tú cobras 2.000, resulta que es que tu empresa está pagando 4.000, está pagando 2.000 y 2.000 más de impuestos por ti. Entonces, si esos impuestos fueran más pequeños, tú en lugar de 2.000 estarías cobrando 3. Entonces, claro, no pueden subir los salarios porque es que hay algo que se llama rentabilidad en las empresas y tienen que ver si realmente es un negocio rentable o no lo es. Si no lo es, tienen que cerrar o reducir los salarios. Pero si es que con todo el dinero que me están quitando a mí al año, todos los miles de euros que me están quitando a mí, yo tendría el mejor seguro privado que haya en el mercado. Sí. Tendría dinero para mucho más ahorro y todo el mundo le pasaría lo mismo. Vamos a ver, y otro problema que tenemos en España, más para gente joven como tú, la vivienda. Vamos a ver, es que hay que liberalizar el suelo. Y ahí, las culpables, ¿quién son? Las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Si se liberaliza el suelo, si se libera el suelo, hay promotores que quieren construir. Bueno, espérate, que leí el otro día que el 30% del coste de una promoción solo antes de empezar a poner la primera piedra de impuestos que tienen que pagar. Claro, tienes que tenerlos bien, pues tener dinero para poder lanzarte. Claro, ¿cómo no van a ser caras las casas? No hay suelo, ley de oferta y la demanda, hay mucha demanda, muy poca oferta, los precios se van a por las nubes. Pero si realmente quisieran construir, vamos a construir, ¿cuánto decían? De millones de casas sociales, no sé qué. ¿Cuánto han construido? Pues creo que 100.000. O no ha llegado a 100.000 o algo así. Pero insisto, hay que liberar el suelo y hay que dejar de poner palos en las ruedas de los promotores que quieren construir. Pero si tú para liberar suelo les estás pidiendo, ahí se queda. Y aparte de liberar suelo, yo creo que el Estado central debería construir mucha vivienda social, pero no solamente vivienda para las clases más vulnerables, sino vivienda para todas las clases sociales. Oye, porque en la época de Franco... ¿Cuántos miles y miles de casas se construyeron en la época de la dictadura? Pero si es que en el franquismo, si tú paseas por Madrid, todos podemos ver edificios enteros y muy buenos en Diego de León, por ejemplo, que Diego de León es una calle en el barrio de Salamanca, y ahí hay un edificio gigante que con el escudo de Falange que pone vivienda de protección oficial de no sé qué. El Instituto Nacional de Previsión. Instituto de la Vivienda, Instituto Nacional de Previsión. De Previsión y tal. En Diego de León, que no te estaban construyendo las viviendas en Vallecas, ni en Fuenlabrada. Ni en Fuenlabrada, que te los estaban poniendo en Diego de León para que todo el mundo... Oye, quien se quiere ir a vivir a Vallecas, se puede ir a vivir a Vallecas. Quien quiere ir a Barrio Salamanca por más precio, es decir, pagando un poco más, puede ir, pero a un precio reducido. No pagando, pues en la época, no sé cuánto sería vivir en Barrio Salamanca, pues a lo mejor 100 millones de pesetas, ¿sabes? Pero, claro, yo lo que creo que falta es eso. Es decir, una política de vivienda estatal, también, aparte de liberalizar el suelo, pero una política de vivienda estatal de construir millones de viviendas para todo el mundo, no solamente para las clases más vulnerables. Mira, escúchame, cuando la mayor de mis Porque una pareja joven que se quiere independizar, que se acaba de casar y que quieren acceder a una vivienda, comprar una vivienda, pues que pueda acceder a todo tipo de barrios y a todo tipo de... Escúchame, mi hija mayor, cuando termina su carrera y llega el momento que piensa que se tiene que ir a independizar. Y se va a... Nosotros vivimos en Alcobendas. Sí. Al Ayuntamiento de Alcobendas, pues a solicitar una casa de protección oficial. Bueno, vino a casa indignada porque le dijeron que el concejal de turno, cuando ese ayuntamiento estaba en manos del PSOE, pero ahora no creo que haya cambiado mucho, le dicen que, claro, que es que ella es española, que acaba de terminar la carrera, que tiene un trabajo y que no le toca. Porque hay muchos inmigrantes, muchos tal, que claro, tienen niños, que no sé qué. Claro, que si fuera una madre soltera o tal, sí, pero que... Claro, dice, o sea, que como soy española por los 4 costados, como he terminado mi carrera pagándome mis estudios, trabajando yo por la mañana y yendo a la facultad por la tarde, como pago mis impuestos religiosamente, resulta que no tengo derecho a tener una vivienda de protección oficial, social, porque no me puedo permitir el lujo de pagar 400.000 euros en... Tal cual se lo dijeron. O sea, pagas tus impuestos, tienes un trabajo, eres español. Tal. Las viviendas para los inmigrantes. Te comes los mocos. Directamente. ¿Me explico, no?
Pasando al tema de la inmigración, ¿cómo ves? ¿Crees que hay una invasión migratoria en Europa? Sí, la hay. Mira, yo cuando veo las imágenes de los cayucos que entran con esas mantas rojas, tal, nunca veo a nadie famélico. Veo a gente joven. Y si tengo que hacer caso de lo que publicáis, gente en edad militar. Sus teléfonos, sus relojes. Vamos a ver. La primera vez que a mí me pusieron la cara colorada en Europa fue cuando el director general de Frontex es un organismo que pertenece a la Unión Europea, que es una guardia de fronteras. ¿De acuerdo? Era un italiano, un general italiano, el responsable. Y nos estaba explicando todo lo bueno que hace Frontex y cómo podía hacerlo. Es decir, por tierra, mar y aire. A mí no se me ocurre otra cosa que preguntarle, mi general, por cierto hablaba muy bien español, el italiano, un tío encantador, ¿cómo es posible que teniendo este despliegue ustedes no puedan parar la invasión migratoria que hay en los países mediterráneos? Que no sabemos si nos está entrando gente que puede llegar a ser peligrosa. Y me dice, señora eurodiputada, eso debería preguntárselo a su ministro de Defensa y a su presidente del gobierno, porque si ellos no lo piden, nosotros no podemos actuar. ¿Te imaginas? Una guardia de fronteras que no puede actuar si el gobierno de turno no lo pide. Increíble. Y contestando a tu pregunta, sí, yo sí que creo que hay una invasión. O sea, ¿crees que el objetivo, porque hay gente que dicen que quieren traer aquí a millones de inmigrantes para que trabajen, para que de alguna manera nos hagan el relevo generacional y trabajen en aquellos puestos de trabajo más, pues, los más laboriosos, que la gente, que los nacionales no quieren, a los que no quieren acceder y tal, pues trabajos de campo, trabajos de manuales y tal, de albañilería o de tal. Y luego hay otras personas que dicen que el objetivo es sustituirnos étnicamente. Es decir, que hay una sustitución étnica, que entren aquí personas de otras culturas, de otros países y con otras costumbres, y entonces que esto dentro de 50 años ya no se parezca a la Europa que todos conocemos, que es pues, la cuna de la civilización occidental, sino que sea una Eurabia o una especie de península africana en vez de euroasiática. Entonces, claro, pues hay diferentes teorías al respecto, ¿no? Porque al final tiene que haber un objetivo en todo esto. O sea, porque la gente no hace las cosas porque sí. Y menos gobernantes o grandes magnates no hacen, como Soros, por ejemplo, que sale mucho el nombre de George Soros, no hacen las cosas porque sí, sino se debe de hacer por alguna razón. A ver, yo los objetivos finales no los conozco a ciencia cierta. Sí sé lo que está sucediendo. ¿Pero tú qué crees? A ver, yo lo que creo es que tenemos una política de inmigración que es nefasta. Mira, ¿tú sabes lo que hace Australia? Tú llegas aquí a trabajar en Australia y ellos te dicen, ¿usted quién es? ¿Usted qué es? Pues yo soy fontanero. Bienvenido sea. Tenemos escasez de fontaneros. ¿Y usted qué es? No, yo soy periodista. Pues no, mire, tenemos que nos sale por los... Es decir, aceptan aquella inmigración que va a hacer más potente y más fuerte el país. Independientemente de dónde vengas. ¿De acuerdo? Tú tienes que cumplir una serie de condiciones porque ellos es el país que te van a dar la entrada. ¿Qué es lo que deberíamos hacer aquí? Es decir, no creo que sea un problema ni de racismo, no, es un problema de qué necesita España para seguir siendo una España potente. Pero claro, mira lo que está pasando. Cuando llegan y ponen un pie aquí, ya saben lo que van a pedir. ¿Y de lo mío qué? ¿Y esas pagas? Mira, nunca me olvidaré, cuando yo todavía estaba en política, en uno de esos viajes que hacíamos por el centro en un pueblo de la provincia de Soria. ¿Soria? No me acuerdo si fue Soria.
Terminamos, salgo, y se acerca una chica joven y me dice, por un tema de inmigración, me dice, señora, muchas gracias por defendernos. Y me dice, vaya por delante que yo es que soy comunista. Digo, ¿y viene usted a escucharnos? Y dice, sí, ¿sabe por qué? Mire, ¿ve ese tipo que hay ahí en el parque? Es musulmán. Tiene 3 mujeres y un porrón de niños. Yo soy madre soltera. Tengo 2 trabajos para poder sacar a mi hija adelante. Pero a estos les dan la paga, los colegios, la comida, tal. Y me empezó a desgranar. Y no trabajan. Solo viven de nosotros. Porque parte de ese dinero que le dan lo pago yo con mis impuestos. Pero yo no tengo colegio gratis, ni comida gratis, ni ropa gratis. Por eso tengo que tener 2 trabajos para sacar a mi hija adelante. Rodri, llevado al extremo, no es justo. Es decir, tú inmigrante, no me importa de dónde vengas ni el color de tu piel. Me trae el pairo. Ni cómo eres ni qué religión tienes. Me da lo mismo. Tú vienes a España a trabajar, ole. Tú aprendes un idioma y te pones a trabajar. Mira, Protos. La empresa Protos, ¿vale? Peñafiel. La mayor parte, por no decirte casi todos los empleados que tiene Protos en Peñafiel para la vendimia son rumanos. Se han ido viniendo de familias a familias, viven todos en Peñafiel. Han pedido la nacionalidad española, pagan sus impuestos, sus niños van al colegio, hablan todos español, curran como la madre que los parió. Da igual. Insisto, ¿qué más me da a mí el color que tengas, de dónde vengas y qué religión? Ojo, siempre y cuando tú no estés pidiendo en los colegios donde llevo a mis hijos que la comida sea halal. Perdón, se la haces tú en tu casa y que vayan con una cestita. ¿Qué me estás contando? Tú vienes aquí a esta España nuestra y tú respetas nuestra manera de vivir. Luego tú en tu casa haces lo que te dé la gana y vas a tu mezquita donde te dé la gana. Pero a mí no me vais a imponer tus costumbres. Tú vienes a mi casa. Y esta es mi casa donde yo te dejo entrar. Siempre y cuando tú respetes las condiciones de mi casa. ¿Que trabajas? Fenomenal. ¿Que no trabajas? Puerta, Mondeño y Viti. ¡Hala! A tu país de vuelta. Ya está. ¿Cómo iba nuestra gente? Los hermanos de mi madre, 2. Uno en Argentina y otro en Alemania. Curraron lo que no está en los escritos. El de Alemania aprendió alemán a toda velocidad, pero un tío muy listo. El argentino no hablaba español, pero no sabes cómo curraban. Pero todos nuestra gente que fueron inmigrantes, y fueron muchos durante muchísimos años, iban con un contrato de trabajo a respetar y a currar, como la madre que los parió. Y volvían. ¿O no? Y respetaban las leyes, no, solo faltaba, claro está. Los horarios, naturalmente. ¿Y estos? El follón que tenemos con las bandas latinas y con los menas, ¿eh? Los menas con sus padres, que es lo que tienen que hacer. A ver, vuelvo a repetir. La política de fronteras debería ser una política de fronteras con mayúscula, que es lo que está haciendo Meloni. Deportar ilegales. No dejarles llegar. Y los ilegales que hay aquí se deportan. Bueno, ¿usted no trabaja? Out. ¿Viene usted a trabajar? Perfecto. ¿Viene usted a aprender y a trabajar? Oye, hay gente estupenda, ¿eh? Yo he visto, ¿sabes? En escuelas de hostelería donde viene gente de esos inmigrantes que tal, que han dicho, no, yo vengo aquí a estudiar y a trabajar. Y ahí los tienes, ¿eh? Es lo que te estoy diciendo. O sea, que me da igual. Tú vienes a estudiar, a trabajar, ya. Perfecto. ¿Tú vienes a vivir de qué? ¿De mis impuestos? No. De vuelta. Pero sobre todo, se está comerciando con las personas. ¿Cómo que los barcos españoles van a recoger a los cayucos? ¿Pero tú te crees que un cayuco viene que no tiene un motor de nada? No, ya lo has visto en las películas. Y cuando llega a las aguas jurisdiccionales lo sueltan para que lo recojan. ¿Perdón? A ver, 2 fragatas allí. Y vea usted, en la línea de las aguas jurisdiccionales, de usted la vuelta. ¿Cómo? ¿Por qué no, usted no entra en mi país? ¿Por qué? Porque no va a entrar. Punto pelota. Pero eso hay que querer hacerlo. Y tiene que haber una política común de fronteras en ese sentido. Los países nórdicos están pagando el pato. Quiero decirte que, mira cómo está Suecia. Bueno, Suecia. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Pero claro, sí, vuelvo a repetir.
Que usted viene digamos, a sumar con su trabajo su esfuerzo, bienvenido sea. Que me da igual de dónde venga usted. Pero usted no va a vivir aquí aquí por su cara bonita. No, póngase a currar. Claro, pero ¿no crees que hay un tipo de inmigración que causa más problemas en Europa que otro tipo? Porque aquí en España pues recibimos mucha inmigración procedente de Hispanoamérica. Son bienvenidos porque al final... Y trabajan duro, ¿eh? Claro, trabajan. Pero, ¿tú sabes una cosa? No, pero al final hablan el mismo idioma, es la misma cultura. Ya, pero espérate, fíjate. ¿No? O sea, tenemos más cosas en común. Sí, pero fíjate la misma religión, y vienen a trabajar, la mayoría. Hay problemas con bandas latinas y tal, pero también habría que acabar con eso. Pero es menos. Pero luego hay otra. O sea, es menos comparado con los que voy a mencionar ahora. Luego hay otro tipo de inmigración que viene de África, del norte de África sobre todo, y de Oriente Medio y demás, que son de origen musulmán y tal, y que pues causan... O sea, es que solamente hay que ver Cataluña, ¿no? ¿Cómo está Barcelona? 600.000. Es increíble eso. Los catalanes pensaron que estos aprendían español en lugar de los hispanos. Bueno, pues cómetelo usted con patatas fritas. Es que Cataluña es tremendo eso. Te digo 600.000, que están esperando a que voten, claro. A ver, aquí nadie muerde la mano que le da de comer a uno. Te estaba comentando antes que... Claro, los nacionalistas catalanes están que quieren por encima de todo limpiar, pero fíjate, o sea, deportar porque claro... Pero fíjate que hay cosas que no hacemos bien. Yo no lo sabía, ¿eh? Viene una persona, un hispano, y viene a trabajar. Tú sabes que no puede tener un contrato de trabajo ni tener su green card, es decir, hasta pasados 2 años. A ver, un momentito. Si una persona llega aquí y encuentra un trabajo y la persona que lo quiere contratar le puede dar de alta en la seguridad social y demás, ¿por qué tú no le haces las cosas más fáciles para que en lugar de estar trabajando en negro pueda estar pagando sus impuestos desde el minuto 1? No lo entiendo. No lo entiendo. Yo dije, no puede ser, no es verdad. Sí, es verdad. 2 años. ¿Y esos 2 años de qué vive? Tendrá que trabajar. Y si trabaja, como no puede trabajar con un contrato de trabajo, trabajará en negro, con lo cual son impuestos que se dejan de cobrar. Y está, digamos, ilegal. ¿De verdad no podemos hacer las cosas un poco mejor? O sea, si alguien le quiere y le da un contrato de trabajo y tal, ¿por qué no se lo permites? No entiendo. Mazali, antes de acabar, te quería preguntar un poco de política nacional. Bueno, tu pregunta ya veremos si yo contesto. Hemos hablado un poco de política, bueno, de políticos nacionales, pero ¿tú qué vaticinas de aquí al 27? ¿Cómo ves? ¿Crees que va a volver a ganar Pedro Sánchez? ¿Crees que va a aguantar? Mi humilde opinión. Yo creo que los que no somos izquierdas solo tenemos un objetivo, y es que este tío se vaya. Pero se vaya de una patada en el culo, que es como habría que echarlo. Pero para eso, las derechas, es decir, los que están justo en el otro lado, o se ponen de acuerdo y tienen como objetivo el echar a este tío, o vamos mal. Y esto que te dice Nazalia Aguilar es algo que oigo por activa y por pasiva. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Insisto, creo que el objetivo es uno común. Y luego ya veremos. No tiene sentido que estén a la greña cuando lo que hay que hacer es echar a un señor. Claro que tendrán sus desavenencias, naturalmente. Pero que solo tenéis un objetivo común, echar a ese tío y a su gobierno. Entonces, ¿de qué vais? Eso es lo que la gente normal, la gente de a pie, como soy yo, no entiende. ¿Y os se ponen las pilas? ¿Qué opinión personal te merece Pedro Sánchez? Iba a decir una ordinariedad, pero impropia de una señora como yo. Es un hijo de la gran China. Es mala gente. Y además lo que yo oigo, y lo que yo he visto, y lo que yo he escrito, he visto de gente, médicos, Este tío es un psicópata, macho. Y no lo digo yo, lo dicen, pero de libro. Y actúa como tal. Es que es de risa. Hablan de fascismo y tal, pero si este es el mayor fascista que existe. Este es un dictador. Es que le importa un pito todo, salvo él. Da igual. Le da igual.
algunos dicen que es el mejor político, como político, que es el mejor político que hemos tenido en España. Yo discrepo. Quizás porque entiendo la política de otra manera. Sí, porque claro, no tiene escrúpulos. Exacto. Para ser un buen político hace falta no tener escrúpulos, entonces es posible que le coronen como el señor que menos escrúpulos tiene. Para regatear, para hacer política, ¿no? Para pactar con uno, con Ya, otro, pero es que yo no contar con el de más entiendo. allá. Ya, pero Rodri, yo no entiendo. Irse a Europa y encandilarse a la von der Leyen. Pero yo porque no, la von der Leyen pero está es que para mí, enamorada. ya, pero escúchame. La von der Leyen está enamorada. Pero escúchame, es que para mí la política es con letras mayores. Es que yo no entiendo eso, que eso sea la política. Al menos no es lo que a mí me enseñaron. Ya. También es verdad que yo he dejado la política porque es que no me gusta lo que hay en estos momentos. Pero bueno, dicho lo cual, cada uno toma las decisiones que considere oportuno. Pero este tipo es lo peor de lo peor. Pero lo peor de lo peor. Y además está dispuesto a pactar con quien sea, con tal de seguir ahí. Bueno, pues que le importa un pito. Como dice le da igual Juana que su hermana, ¿no? Pues eso, un horror. Pero a ver, lo que tiene alrededor de la marinera también, ¿eh? Sí, sí. Oh, son tremendos. Tremendos, pero es que tremendos. Es que no. Bueno. Lo que pasa es que sí que ha conseguido una cosa. ¿Qué? Yo no suelo. Estoy haciendo abogado del diablo, ¿eh? Yo no suelo hablar bien de Sánchez. Ya te veo. Se fue a Europa y consiguió los famosos fondos europeos. Pero si no sabe usarlos. Sí, pero bueno, que dicen que la economía española está dopada gracias a los fondos que consiguió el Sánchez. Rodri, que son unos inútiles, pero inútiles de libro. O sea, ¿cómo es posible que tú tengas? Sabes que los fondos europeos venían, digamos, de dos maneras. Uno que no había que devolver y otros que había que devolver. Ni siquiera los que no hay que devolver. No sabe usarlos. Son unos inútiles, pero de manual. O sea, tienes dinero que no tienes que devolver y bueno, y espérate. Espero que en algún momento salga la lista de dónde ha ido a parar ese dinero, que seguramente no ha sido a las pequeñas, medianas empresas. No, habrá sido a las empresas públicas o tal. Insisto, son unos inútiles, pero de manual. Tremendo. Pero inútiles, en serio. Se ha podido oír también en el aniversario de la muerte de Franco, que iban a hacer los fastos de... que habría que estudiar, no es broma. Tuve aquí a Elisa Vigil, diputada del PP en la Comunidad de Madrid, y me decía, oye, eso no estaría mal investigarlo, ¿dónde se ha ido el dinero que iban a destinar a esos supuestos actos contra el franquismo que se iban a hacer y no se han hecho? Pero claro, ahí hay un organismo que ha estado gestionando supuestamente todo aquello. Entonces, ese dinero, ¿dónde está? De los organismos de esas gestiones de dinero, yo espero que en algún momento y saldrá. Ya te digo yo a ti que saldrá. Mira, me han pasado hace 2 o 3 días con el tema de lo de Valencia. Un resumen de lo que las inundaciones de Valencia del año 57, cómo reacciona el general Franco ante una situación así con los ministros que tenía. Claro, es la diferencia entre tomar una decisión o tomar otra. O sea, claro. Y oye, y hay una señora que se ha escapado viva, que es la peor de todas, que es la señora Rivera, que de ella dependía, entre otras cosas, que hubiera hecho esa limpieza de los barrancos, bla, 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 bla. A ver, esta mañana sé que ha estado un señor diciendo que se va, pero que yo sé que no lo ha hecho bien y que tendría que haberse ido por inútil también. Pero claro, no desviemos el foco. Es que este señor ha hecho tal, pero mira, dentro de lo que cabe, el 60 y tantos % del dinero que había que tal lo ha dado. Y el dinero que decía el gobierno que pues, si no ha llegado ni a La Palma. Siguen en barracones. Siguen en barracones. Y encima, oiga, sí que este señor lo ha hecho mal, pero ¿qué pasa? ¿Tú ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el tuyo? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? A ver, oye, conozco perfectamente, y lo han dicho esta mañana por activa y por pasiva, Guardia Civil, bomberos, militares, en posición de salir corriendo y no llegaban las órdenes. Y los militares, los bomberos y los policías que fueron a título personal. ¿Cómo que los bomberos franceses fueron los primero que llegaron? Que yo vi en directo ese, estaban, ¿cómo? Nous sommes les premiers, decía, pero ¿de qué estamos hablando? ¡Qué vergüenza, Rodri! ¡Qué vergüenza! De acuerdo, sí. Mazali, ¿tú quién crees que ha sido peor presidente, Zapatero o Pedro Sánchez? Son tal para cual. Yo creo que Zapatero sigue moviendo... Esta es una marioneta de Zapatero. Y le sigue manejando. Por eso estoy esperando que la UCO le meta, pero vamos, el corvejón al Zapatero y a esto. Yo estoy deseando, porque España no se merece esto. Y los españoles tampoco, Rodri.
Es gentuza. Tenemos una gran nación, un gran pueblo, y no merecemos, ni esta España nuestra se merece tener una gente de esas características. De ninguna de las maneras. A ver si despertamos de una puñetera vez y lo sacamos, pero insisto, a gorrazo limpio. No es justo. No lo es. Cuando a mí me preguntan, ¿y la gente por qué le vota? Que hay mucha gente que vive de la paguita. Y cada vez es que lo que pretenden es que la ciudadanía viva, ¿cómo decía? No tendréis nada y seréis felices, ¿no? O sea, apúntatelo tú, so cabrito. Claro, la Agenda 2030. Tú has luchado mucho contra la Agenda 2030. No te lo puedo ni contar, vamos. Tremendo, tremendo. Hombre, y lo que a mí me tocaba, que era justamente el sector primario, que era digamos, la comisión en la que yo estaba trabajando, pero tremendo, tremendo. Es que de verdad que somos un pueblo increíble y de verdad que tenemos una nación extraordinaria, pero es que no nos damos cuenta, que no sé por qué compramos todo, nos creemos lo peor, pero si somos, de verdad que somos de lo mejor que existe. ¿Pero por qué? ¿Por qué somos tan catastróficos con nosotros mismos? ¿Por qué? ¿Por qué nos creemos todas las leyendas negras que hablan de nosotros? Pero si hemos sido la pera limonera. Y lo seguimos siendo, si nos lo creemos un poquito. Es que los anglosajones nos han desactivado culturalmente, pero no hemos sido económicamente. Pero no hemos sido capaces de contrarrestarlo. Es que podríamos haber tenido una Commonwealth con los países hispanoamericanos, con Filipinas en el Pacífico, y no hemos hecho nada. O sea, encima nos llevamos a palos con Hispanoamérica. Escúchame, es que es algo absurdo. Cuando ese tema sale a colación, yo siempre digo que hemos tenido una gran nación y unos grandes reyes, pero hemos tenido muy malos gestores. Fíjate que querían ser virreyes, cuando lo que deberían haber sido es gobernadores y punto. Fíjate, no hemos sido capaces ni siquiera de enseñar a nuestra gente cuán importante fue la corona española en la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Qué poca gente sabe que Carlos III fue el gran artífice y el gran apoyo de George Washington, con un Bernardo de Gálvez que rompe el bloqueo de la bahía de Pensacola y permite a Washington a ir avanzando. Muy poca gente sabe que la corona española ayudó a los sublevados, no a través de la Armada española, pero sí a través de unos comerciantes vascos que se llamaban Gardoqui. Y llegaron hombres pertrechos, dinero. Bueno, todo el mundo conoce al general Lafayette y, sin embargo, fue España quien más ayudó a esa independencia. A los Estados Unidos. De hecho, en el primer, llámale desfile de la victoria, por de alguna manera, quien iba a la derecha de Washington a caballo era Bernardo de Gálvez. Yo solo y el que tenga valor que me siga. Tenía 23 años. Un malagueño de un pueblo chiquitito que se llama Michirabella, que no está casi ni en el mapa. Pero tú sabes la cantidad de gente extraordinaria que hubo apoyando a la independencia de los Estados Unidos. También es verdad, lógicamente, que en aquel momento había dos grandes potencias que se estaban dirimiendo el comercio de las Indias, Inglaterra y España, naturalmente. Y España hizo lo que tenía que hacer. Estados Unidos debería hablar español. Si tú miras el mapa de los Estados Unidos... Bueno, van a acabar hablando español, yo creo. Ya, pero, a ver, del Pacífico al Atlántico, el 75% de ese territorio perteneció a la corona española, incluido Alaska. Sí. Cabeza de vaca llegó hasta... Ya, pero eso, ¿dónde les enseñamos eso a nuestros niños? ¿Dónde? Claro. ¿Por qué fuimos perdiendo todas nuestras, digamos, provincias allí? Porque era una mala gestión. Y luego llega un señor como Simón Bolívar, ¿no? De una familia plof, que se educa en España tal, y llega y dice que es que somos españoles muy malos. Pedazo de tunante. Si tú fuiste, ¿quién fuiste? Porque pues él era español. Si es que no... Por eso te digo, entonces... Claro, Recuerdo ahora que estabas hablando de la independencia de Estados Unidos, una frase que en otra batalla que hubo, que esta vez fue contra Estados Unidos en la guerra de Cuba. Claro, cuando el Maine. No sé qué general americano habló sobre los barcos españoles, sobre los soldados españoles, y decía hombres de hierro en barcos de madera. Bueno, porque nuestra armada era antigua, claro. Estaba anticuada ya. Bueno, lo del Maine nos echaron la culpa a nosotros cuando fue realmente un sabotaje. La culpa, exactamente. Pero se refería a los soldados españoles porque no nos rendíamos. Yeah. Y decía hombres de hierro en barcos de madera.
Y sí, no, increíble. Si es que la gente tiene que conocer Mira, mejor nuestra voy historia. a ir la semana que viene a la presentación de un libro de un escritor que se llama Gulo, me parece de apellido, es un italiano, que se llama Lepanto, cuando España salvó a Europa. Sí. Y bueno, si es Hombre, que sí que lo salvo. hay hispanistas maravillosos que afortunadamente defienden lo mucho y bueno que hizo la corona española, pero bueno, me dijeron hace ya que este curso o el siguiente, la historia que se les va a enseñar a los alumnos españoles de 12, 13 años empieza en la Revolución Industrial. Bueno, O sea, de un golpe ha desaparecido. Godos, visigodos, los fenicios, los cartagineses, los reyes católicos, la conquista de Austrias, Borbones, Trastámara. Revolución Industrial y el empoderamiento de las mujeres en las fábricas. Tócate los pies, María Manuela. ¿Cómo que se me van ocurriendo cosas y esto? ¿Cómo ves actualmente a la corona española, al rey de España? Porque Floja. es que Floja. A ver, floja, ¿no? vamos a ver. Yo no dudo, dicen que el rey no puede hacer nada más porque está la Constitución. A ver, un momento. Cuando el malhadado golpe de Estado en Cataluña, él salió a los medios de comunicación. Y yo no soy monárquica. Pero dije, ole. ¿Cómo que tú no me vas a dejar ir a dónde? Yo soy el capitán general de los ejércitos de esta nación. Y soy el jefe del Estado. Y yo tengo que estar donde tengo que estar, te guste o no te guste. ¿De qué estás hablando? Es verdad que la Constitución rey reina, pero no gobierna. No te estoy diciendo que gobiernes, no voy a gobernar. Pero yo tengo la representación institucional de este país como jefe del Estado. Y voy a ir. ¿Cómo que tú me vas a decir dónde puedo estar, dónde no puedo estar? Yo no lo entiendo. Y la gente tampoco lo entiende. Por eso que digo que flojo. Porque en un momento debería hacer lo que hizo. En su momento que la gente le aplaudió. Nunca ha tenido al pueblo más a su lado que cuando salió y dijo lo que tenía que decir. Pero naturalmente. Y cuando hace lo que tiene que hacer, que fue lo que hizo en Paiporta, mira la gente cómo le responde. Mira cómo le quieren, cómo se acercan a él. Bueno, porque el galgo de Paiporta salió corriendo. Cobarde, de mierda. Perdón. ¿Sabes? Pero flojo. Pues Mazali, muchísimas gracias. Un placer. Hemos puesto... No sé, cada uno aquí ha dicho lo que ha podido, pero a ver, sigo diciendo y repito, tenemos una extraordinaria nación y un pueblo increíble. Rodri, será nuestra culpa si dejamos que esta patulea de gente destroce lo más importante que tenemos, que es nuestro pueblo, nuestra nación. Y como decía, ¿quién era el que decía? No es un cobarde el que, ¿cómo es la palabra? Sino el que no defiende la nación, ¿no? ¿Cómo era esa frase maravillosa que decía? Una nación no se va al garete o no se estropea, sino porque quien realmente tiene no la defiende. Tiene que defenderla, no la defiende, sí. Pues eso. Ojalá y realmente sepamos lo que... Y sobre todo yo pienso en gente como tú, o sea, en mis nietos, en mis hijas. Pues esa fue la razón. Una vez me lo preguntaron, ¿por qué entré en política? Yo entré en política porque consideraba que a lo mejor, ingenua de mí, podía apoyar un poquito, no sé, un grano de arena para poder hacer de esta España realmente lo que a mí me gustaría que fuera, que es algo mejor de la que he tenido yo, para mis hijas y para mis nietos. Entonces, y por el camino que vamos, no lo veo tan fácil, Rodri. Complicado. Pero bueno, seamos optimistas. Y sin gente como tú en la vicepresidencia de la Comisión de Agricultura, vamos a acabar comiendo gusanos, que es lo que querían hacernos. Escúchame, hay que gente... comiéramos gusanos en vez de carne, Ya, ¿no? Escúchame, hay gente estupenda y hay gente no tan estupenda, pero hay gente estupenda. Y yo he tenido la fortuna y el privilegio y el honor de estar en una Comisión de Agricultura donde, salvo una persona, el resto, que éramos de diferentes grupos políticos y diferentes grupos parlamentarios, íbamos como fuente ovejuna. Muy, muy unidos. Con lo cual, yo creo que ha sido la única comisión en la que realmente hacíamos una piña. Éramos un poco la envidia de otras, que se llevaban a matar, pero nosotros no.
PSOE, Partido Popular, Renew, Ciudadanos, muy bien, nos hemos llevado francamente bien. Y eso se nota. Cuando haces una piña, se nota cómo defiendes lo tuyo. Y se nota. Y lo notan, que es importante. Pues gracias, Mazali. Gracias Un abrazo. a ti, Rodri, un placer. Muchas gracias.